y que oró por el ministerio, pero sin embargo yo pienso que de nuevo la oración nunca está de más. Vamos a cantar primeramente una estrofa de un himno para empezar 477. 477, vamos a cantar la segunda estrofa que dice: Plácido es este sitio de reunión, oyendo hablar tu libro en viva comunión. Te ensalzaremos siempre por nuestro Salvador, bendito eternamente, bendito tu Señor. La segunda estrofa con el coro de este himno 477. Plácido es este sitio, sitio de reunión, oyendo hablar tu libro en viva comunión. Te ensalzaremos siempre, oh nuestro Salvador, bendito eternamente, bendito tu Señor. Bendice a los creyentes, bendícenos, Señor. Haznos ser más fervientes, aumenta el amor. Haznos ser fieles siempre, grata congregación. Bendice a los creyentes, bendícenos, Señor. Padre nuestro, queremos de nuevo en toda tu presencia, te damos las gracias por aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Te damos las gracias porque en esta mañana en memoria de ellos y personas sin igual, excelente, excelso. Te damos las gracias por su obra efectuada una vez y para siempre en el Calvario, que nos ha traído tantos beneficios. Ahora queremos, oh Dios, sentarnos a sus pies, oír tu palabra, pero necesitamos de la guía de tu Santo Espíritu, su dirección divina, que tú nos ayudes, que tengamos oído atento. Te pedimos, oh Dios, que nos guardes, bendice a tu pueblo. Te damos las gracias por todo en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer, hermanos, bueno, yo quiero decir que quería darle parte a David, porque Alberto siempre lo tiene con ustedes, pero a David no. Pero el hombre ebrio no cambió la seña. Vamos a leer en el Evangelio de Lucas. Y también quiero decir, hermanos, que quiero darle más tiempo a Mario. Vamos a tratar de, si estoy 15 minutos acá es mucho, para darle más tiempo al hermano Mario, que yo sé que siempre tiene palabras. Lucas capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían un hecho, un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Esta palabra es clave. A ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús
entonces, conociendo los pensamientos de ellos, otra palabra clave, respondiendo, le dijo: ¿qué cavilá hay en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? Decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y dice, al instante, levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobre que ruidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Hasta acá que el Señor nos puede su palabra. Amén. Bueno, hermano, yo quiero en esta mañana, con la ayuda del Señor, decir algunos atributos que el Señor manifiesta en este pasaje que ya hemos leído. Pero antes, no quiero dejarla pasar la oportunidad, porque yo creo que la primera lección que yo quiero en esta mañana compartir con ustedes es el hecho de aquellos hombres que llevaron a aquel paralítico delante del Señor. Fíjense ustedes que el Señor mismo elogia la fe de aquellos hombres. Ellos estaban, como decimos criollamente, empeñados en poner delante del Señor Jesús aquel hombre. En primer lugar, ellos estaban reconociendo su incapacidad. El hombre estaba paralítico. Pero en segundo lugar, y eso es lo que el Señor ve, dice, al ver la fe de ellos estaban reconociendo: este sí tiene poder para solucionar o para devolverle a este hombre la manera de caminar. Indudablemente, hermano, que aquí nos habla de una manera clara y a la vez sencilla de lo que es la ayuda que usted y yo podemos darle a una persona. Es ponernos delante del Señor. A veces nosotros pensamos de una manera que si le hablamos más a la persona del Señor, aquella persona puede ser que se convierta a Cristo. Y él es una cosa. Porque debemos de ser lo contrario. Y aquí lo vemos. Es hablarle al Señor de aquella persona. Qué bueno cuando estamos dispuestos a poner delante del Señor a una persona y dejarlo allí en el trono, hermano, hasta que el Señor haga el milagro como sucedió. Yo sé que nosotros oramos por nuestros hijos, por nuestros familiares, por nuestros vecinos, pero la lección, hermano, que aprendemos en esta mañana es: hermano, no nos cansemos de él. Él sí puede hacerlo. Nosotros no tenemos ninguna capacidad para hacerlo, pero Él sí lo puede hacer. Esto es lo que creyeron estos hombres. Y es por eso que se empeñaron, vuelvo y repito, en poner delante de Jesús aquel pobre hombre que estaba paralítico. Y el Señor premió su fe. Qué bueno cuando hacemos esto. Es la primera lección que yo quiero en esta mañana compartir con ustedes. Decía que Él demuestra aquí al menos 3 o 4 atributos que solamente de paso lo tiene Él, porque Él es Dios. Si alguien en esta mañana o alguien podría decirnos: Jesucristo no es Dios, y ve este pasaje, estudia este pasaje, se da cuenta de que esto es una gran mentira del diablo, porque Él, solamente Él, tiene estos atributos que ya vamos a decir.
En primer lugar, la omnisciencia. Sabemos que el sufijo omni significa todo, sobre totalidad. Y yo siempre he dicho que esto me lo enseñaron a mí cuando estaba, a pesar de todo, en mi religión, en mi pecado. Dios todo lo puede, Dios todo lo sabe, Dios está en toda parte. Bueno, eso es lo que significa omni cuando decimos omnipresente, omnipotente y omnisciente. Y aquí encontramos, hermanos, que Él demostró algo que nadie tiene, solamente el Dios del cielo. Y Él lo demostró su omnisciencia, conociendo un conocimiento total de todas las cosas de dos maneras. En primer lugar, cuando conoció lo que aquellas personas, aquellos doctores de la ley y aquellos fariseos estaban pensando. Eso no lo sabe nadie. Conociendo, dice aquí, sus pensamientos. ¿Quién sabe esto? Solamente el Dios del cielo. Y en segundo lugar, cuando descifró lo que realmente aquel hombre estaba necesitando. Aquellos cuatro pensaban, y todo el que veía a aquel pobre hombre acostado en aquel camastro, en aquel lecho, este hombre lo que necesita es caminar, pobrecito. Pero allí estaba Dios omnisciente, y él se dio cuenta que aquel hombre necesitaba algo más que eso, que tenía un problema mayor que la parálisis, y era el perdón de su pecado. Cuando lo pusieron delante de él, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Y es cuando aquellos hombres empezaron a pensar: este hombre está diciendo una blasfemia. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y ellos estaban pensando lo verdadero. Lo que ellos no sabían es que aquí estaba Dios manifestado en carne. Hermanos, solamente Él es omnisciente. Un conocimiento total, absoluto, completo de todas las cosas. Y esto, hermano, nos debe de llevar a pensar a nosotros y llevar una vida más transparente delante de Él. Porque a Él no lo podemos engañar. Yo no sé si usted ha pensado en esto. A veces usted tiene, o nosotros mismos, todos tenemos un concepto muy grande de cualquier persona. Y resulta que esa persona no es como nosotros pensamos. Pero esa persona puede engañar al Dios del cielo. Mi hermano, nuestros pensamientos son palabras para Él. Y es más, antes de que nosotros pensemos algo, ya Él lo sabe. Así que tenemos que vivir pensando: Señor, lo que yo estoy pensando glorifica tu nombre. O lo que yo digo glorifica tu nombre. O lo que yo escribo, se me pasa diciendo, y es verdad, nosotros ahora pecamos con el dedo, hermano. Porque no podemos escribir cosas que no glorifican al Dios del cielo. Hermano, Él conoce lo que yo estoy pensando antes. Eso me debe de vivir para todos nosotros una vida mejor. Yo no puedo engañar a usted. Le digo una mentira, pero a Él no. Él descifró lo que realmente había en el corazón de aquel hombre, lo que realmente estaban pensando aquellos religiosos hipócritas. Él lo sabía.
Pero otra cosa, o otro atributo que Él demostró, que nadie lo puede hacer, es que Él puede perdonar pecados. Vuelvo y repito, hermano, aquellos hombres estaban pensando la realidad, porque ellos habían sido enseñados por la misma palabra de Dios. Lo que pasa es que no la cumplían nada. Que solamente el Dios del cielo puede perdonar pecados. Nadie. Es por eso que Él es Dios. Y aquellos que dicen, Él es mi Salvador. Yo conocí a una persona así. Yo me quedé sorprendido. ¿Y Cristo qué tal? No, Él es mi Salvador. Qué bueno que tienes a ese Dios. Un momentico, Él no es Dios. Si Él no es Dios, no te puede salvar, le dije. Pero solamente Él puede perdonar pecados. Esto es algo que el Dios del cielo solamente lo hace. ¿Y cómo lo perdona, hermano? Absolutamente, completamente, de una manera total, completa. Y esto da gozo para nosotros, hermano. La Biblia dice, hablando de esto, que nuestros pecados fueron sepultados en lo más profundo del mar, dando a entender que el Señor se olvidó total y completamente, judicialmente, salvo, perdonado por la eternidad. Esta es una de las razones por cada salvación no se pierde, hermano. Si el Señor te perdonó a ti tus pecados, apreciado hermano, apreciada hermana, jamás de los jamases tú tienes que responder por eso, porque Cristo lo llevó a la cruz para siempre, una obra completa, eterna, completa. Solamente esto lo puede hacer el Dios del cielo. Y entonces decía que esto da gozo, pero también nos da seguridad, hermano. Una seguridad completa, eterna. Y a veces uno medita, Señor, ¿qué seguridad tan grande? Y uno se pone a ver sus debilidades, su gracia cubre todo eso. Qué gracia tan grande la del Señor, de habernos perdonado para siempre. Pero la otra cosa, el otro atributo que Él demuestra aquí es su poder ilimitado. Él le dijo a aquel hombre, mira, tus pecados te son perdonados. Aquellos hombres empezaron a pensar, tremenda blasfemia, dice este hombre, Dios solamente puede perdonar pecados. Y él dijo, bueno, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene poder en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, toma tu lecho y vete a tu casa. La palabra de Dios que hemos leído dice, al instante se levantó, tomó su lecho y salió glorificando. Y no es como dicen por ahí el chiste, todo tacareto no podía caminar, no, Señor. Su poder no tiene límites, hermano. Solamente Él es todopoderoso. Es por eso que alguien ha dicho que cuando Él estuvo en la tumba de Lázaro, que su hermana, su propia hermana, le dijo, Señor, hiere ya. Él le dijo,
he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y él le dijo a aquel hombre que estaba totalmente hediondo: Lázaro, ven fuera. Y aquel hombre se levantó. Pero alguien ha dicho con toda la razón del mundo que si él no pronuncia la palabra Lázaro, todos los muertos en todo lugar se levantan. Y eso es lo que va a suceder en el futuro, hermano. Y no muy lejano de paso. La palabra de Dios dice: viene la hora cuando los muertos oirán la voz de ¿quién? Del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios. Y todos se van a levantar. Su poder no tiene límite. Pero lo precioso, apreciados hermanos, en cuanto a esto, que ese poder que no tiene límite, ese poder omnipotente, mi apreciada hermana, mi apreciado hermano, está a nuestra disposición. Así lo dice Pablo escribiendo a los Efesios, creo. Hermano, protégeme que las carnes no están de baile. ¿Sí? Ese mismo poder, esa misma potencia está a nuestra disposición. ¿Qué nos va a entender esto, hermano? Que no tenemos excusa para vivir una vida raquítica como la que lamentablemente solemos vivir. Hay un poder sobrenatural. Él nos ha capacitado para poder vivir la vida cristiana, para poder vivir victoriosos en el Señor, y su poder está a nuestra disposición. Y mis apreciados hermanos, Él no se quedó en palabra como nosotros. Para que sepáis que es más fácil decir: tus pecados te son perdonados. No, para que ustedes sepan. Y habló y así lo hizo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Su palabra tiene poder. Y hay una cosa, hermano, pero con esto termino: que el Señor nos ayude y Él prospere su palabra. Amén. ¿Verdad? Para andar con Jesús no hay sendero mejor que tratar sus mandatos del mundo. Obedientes a Él siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Primero versículo del 126. Para andar con Jesús no hay sendero mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él, siempre habremos de ser y tendremos de
sincero. Cuesta mucho. Me preparaba el clima. Hay una que el hermano me dijo hace 2 semanas. Estoy orando. Todavía ayer no sabía que tengo que orar. Bueno, gracias al Señor por aquellos hermanos que tienen ese don, esa facilidad para preparar temas. Señor le ha dado ese don. Vamos a leer la primera carta del apóstol Pedro. En el capítulo 2, versículo número 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. El 11 dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os atengáis a los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuren de vosotros, los malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la resurrección, a considerar vuestras buenas obras. El versículo 17 dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Somos llamados, hermanos, cristianos. Que a los discípulos del Señor se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y cristiano significa que somos de Cristo. Seguimos al Señor Jesucristo. Ahora, la vida cristiana no es solamente un nombre, es una vida en Él. Y para Él, para el Señor. Es una vida cristiana. La palabra nos enseña que en todas las épocas ha habido cristianos genuinos y cristianos falsos, en todas las épocas. De hecho, cristianos falsos, el Señor y los apóstoles hablaron mucho de esto, los falsos cristianos. Ahora, ¿quiénes son estos cristianos genuinos? Como lo tenemos con la palabra del Señor. Justamente son los discípulos de Cristo. Esos discípulos que eran como aquellos de Antioquía, aquellos primeros cristianos. Escuchando la palabra del Señor se entregaron al Señor, confiaron y se entregaron al Señor de corazón sincero y permanecieron fieles, dice la Escritura, al Señor.
muchos creyentes. Ahora, ¿quiénes son los verdaderos discípulos del Señor? Son los que aprenden precisamente, practican, siguen las enseñanzas y el ejemplo que nos dejó el Señor, el ejemplo por excelencia. Ahí nosotros dice el Señor. El ejemplo nos dejó esa escritura para que sigamos. Entonces, el nombre de cristiano es un símbolo de excelencia moral y espiritual. Y la verdadera insignia del cristiano unido, del cristiano genuino, es la manera en que él refleja las virtudes del Señor Jesús. Como dice ahí precisamente en el primer libro, en primera de Pedro, somos linaje, pueblo adquirido por Dios, lo dijo aquí, para que anunciéis las virtudes que aquellos que amor que nos llevan a la luz admirable. Estamos llamados. Ahora, como cristiano, ¿cómo deben ser nuestras relaciones con otros? Clase, cristiano, amigo, cualquier persona, nuestro prójimo, vamos a decir así. Y eso es lo que vamos a ver en estos puntos, algunos puntos. Y cada uno de estos puntos que vamos a tratar, por alcance del tiempo, es un tema que se puede tomar para un estudio. Y lo primero que vamos a ver es cuál es la relación con nuestros hermanos. Juan, el Evangelio de San Juan 13. Dice el Señor: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos para con otros. Y allí en primera de Juan, primera carta, del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 20, dice: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no visto? Debe haber entre nosotros, los hermanos en Cristo, un amor fraternal. Siempre oramos por eso. Que haya ese amor fraternal en todos, hermanos. Uno que dice ser hermano, más ser cristiano, no puede ir con insulto a otro y ofrecerle mucho menos ofrecerle cosas. Si hay un problema entre hermanos,
tratarse de solucionar este problema con lo más pronto posible. Para que en este reine la paz, la armonía que nos dice el Señor. Se debe orar, hermano, por eso. Y en lo posible, tomar al hermano o la hermana y orar juntos. Juntos, por lo que está sucediendo. Y reconocer delante del Señor, si yo fallé, reconozco. Si usted falló, reconozco delante del Señor. Andad en amor, hacer la escritura con Cristo, nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros. Esa es la relación que debe haber entre nosotros. Un amor fraternal. Otro es cómo debe ser la relación entre padres e hijos. La relación de padres al hijo, la relación del hijo hacia el padre. Hay un amor que no se olvida, que es el amor de madre. Esté o donde esté su hijo, haga hecho lo que haya hecho su hijo, la madre que ama. Hay deberes que se deben cumplir. Padres para con los hijos. ¿Cómo se ve allí en el Deuteronomio? Capítulo 6. Dice: y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, estando, versículo 7, capítulo 6, versículo 7, dice: y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino, para contarte y cuando te levantes, y las tratarás como una señal a tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, las escribirás en tus ojos, en tu casa y en tu puerta. Cada uno de los deberes el padre enseñar. Ese es un deber del padre, enseñar al hijo. Uno no debe siempre escuchar esto. Uno no debe dar al hijo todo lo que hay un dicho popular que dice: cuando tú pides pescado, no regales el pescado, enseña a pescar. Así debe ser. No debemos dar todo lo posible, enseñarles para que ellos se enfrenten a la vida y no que después que estén mayores la vida los resuelva si no saben resolverse. Hay que, los padres tenemos que guiar a nuestros hijos. Es el deber también. Dice el Roberto dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es instruir, guiarle por el camino del bien, por el camino de las sendas antiguas, en la búsqueda de su salvación, en la búsqueda del Señor, y indicarle el camino en Cristo Jesús. Por ahí empezamos.
también tenemos que proveerles. Los hijos, dice la Escritura, que no deben asesorar para los padres, a los padres, a los hijos. Nuestro deber para ellos. Pero otra cosa que notamos aquí es que hay que criar y controlar. Criar y controlar. Efesios capítulo 6, versículo 4 dice así: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y administración del Señor. Primera de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 4 dice: que con respecto a los hijos, dice acá, que gobiernen en su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad. En sujeción con toda honestidad. Y el tipo capítulo 2, y versículo 4 dice: hablando de los ancianos de edad, dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Amar a sus maridos y a sus hijos. Enseñarlos a amar. Este corresponde a las madres. Enseñen a amar. Enseñen a amar a sus maridos y a sus hijos. Esos son uno de los deberes de los padres. Ahora los hijos. Dice la Escritura que es honrar a nuestro Padre, de darle el honor que se merece. También lo mismo en Efesios capítulo 6, eso que yo antes, dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque es muy justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con compromiso, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Debemos los hijos obediencia. Obediencia a nuestros padres. Gracias por aquellos hermanos que, gracias al Señor por aquellos hermanos que tienen aún sus padres con ellos. Que honran. Que aún siendo uno mayor, uno escucha el consejo de ellos. Ustedes escuchan el consejo de ellos y obedecen. Los hijos debemos entonces obedecer a los padres, porque esto agrada al Señor.
cambie su relación hacia sus padres. ¿En qué sentido? En el sentido que él dejará, esa escritura, el hombre dejará a su padre y su madre, se unirá a su mujer. Cambie su relación. Pero su responsabilidad no cambia. Su responsabilidad de proveer como hijos ya adultos para ellos, ancianos, eso no cambia. Tienen que proveer. Allí solamente en Timoteo. Versículo 4 dice: pero si alguna viuda tiene hijos, nietos, aprendan esto primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios, recompensar a sus padres. ¿Cuánto sabemos que hay padres que sus hijos los han abandonado, ya no cuidan de ellos? Pero el creyente no actúa ni debe actuar así. Hay que tener cuidado en el padre. Y hay muchas diferentes maneras de deshonrar al padre. Por terquedad, por falta de respeto, respetando a veces. Otras veces no hemos escuchado, hermano, que un hijo le falta el respeto a su padre, le grita, lo insulta, no tiene consideración por ellos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Hasta desprecian a sus padres. Se llega a ese punto. No tienen cuidado de ellos. Por conscientes en qué lugar también se deshonra al padre. Por la desobediencia, la falta de proveer para ellos, como dicho antes, que proveer para ellos. Sobre todo ya ancianos, que ya no pueden trabajar. Proveer para ellos, tener cuidado de ellos, atenderles como se merecen ellos. Son nuestros padres que nos han dado la vida. Y yo por último, esto va a alcanzar la relación entre los maridos y la esposa. En el mismo Efesios, en el mismo capítulo 5 de Efesios, tenemos un punto ahí. Y en ese punto que tenemos que la relación, precisamente en el capítulo, que la relación entre los maridos y las esposas, creyentes, precisamente nos ilustra la relación que hay entre Cristo, que es el esposo, y la iglesia, la esposa. El capítulo 5, prácticamente completo, el capítulo 23 al 43, nos habla precisamente de relación, debe ser la relación entre marido y esposa. ¿Cuáles son los deberes de la esposa? Dice, no verlo todo. Dice, en Efesios 5 y 25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
Amar a vuestras mujeres así como Cristo, dice la Escritura, se entregó a sí mismo por ella. Así debe ser la relación del esposo hacia su esposa. Amarla y entregar, es posible, su vida por ella. Como Cristo amó a la iglesia, así, Él dio su vida por nosotros, porque formamos ahora la iglesia de Cristo, dio su vida para santificarla, a fin de presentarla a sí mismo, dice el 27, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa seminante, sino que fuese santa y sin mancha. Así tenemos que tener nosotros cuidado con las cosas. Sin mancha ni arruga, el cuidado. Mira que te colocas, mira que te pones, esto no te queda bien, cómo te ves. Sin mancha ni arruga. No estoy hablando del cuerpo en el que las arrugas van a llegar, sino es otra cosa. Dice también la Escritura en 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, que debemos vivir sabiamente con ellas. Capítulo 3, versículo 7 de 1 Pedro dice: vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederos de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vivir sabiamente con ella. ¿Cómo tratamos con nuestras cosas? Le damos ese honor que tiene ella como vaso más frágil. Le hablamos con aspereza. Vaso más frágil. Vivir con ella sabiamente. De la esposa dice precisamente así, ahí en Efesios 5:22. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Sujetas a su marido. Y a mí, 1 Pedro, capítulo 3 también, el 1 dice: asimismo, vosotras las mujeres, estás sujetas a vuestro marido, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos. Hay esposas que han ganado, han creído en el Señor y después han ganado su esposo para el Señor. Están sujetas a Él. No han creído no por la palabra que Dios dijo, sino por la conducta de ellos. ¿Cómo se han conducido el respeto a su esposo, el servicio a su esposo, la atención a su esposo? Ellos han sido ganados para Cristo. Ellos han sido ganados para Cristo. 1 Timoteo capítulo 3. Nosotros terminamos el pasaje ahora. Dice el capítulo 11, capítulo 3, versículo 11, dice: las mujeres a sí mismas sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Fieles en todo. No debe haber reproches o decirle: no voy a hacer esto porque no quiero.
mismo el trato también con los que no son del Señor, con los de fuera. Dice la palabra del Señor: vuestra gentileza sea conocida por todos. Gentileza, cortesía, sinónimo. Tenemos que ser gentiles, corteses con otras personas que no son del Señor. Cuando invitamos a alguien aquí a escuchar la predicación del Evangelio, tenemos que ser corteses. Llevar a sus asientos, si es posible, esa responsabilidad de los porteros. Se ha perdido eso. El portero acompaña al visitante, siéntese aquí. A veces somos descorteses. A veces decimos: vamos a sentar al Señor aquí adelante para que escuche más cerca. Y se escucha allá atrás también. Que esté pendiente, dice uno, para que esté pendiente de la predicación. Entonces se puede escuchar allá atrás. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces, ¿no? A veces no me puesto allá atrás porque los hermanos ocupan aquella parte. Porque el hermano o la hermana está sentado en la punta de los bancos, estorbando para que la persona pase. Nuestra gentileza sea conocida por todos. Aunque falta la atención de los niños que muchas veces han pasado, y a un niño llorando, y esto es por esto, hermano, que la persona presta la atención necesaria, que lo que está escuchando ya no presta atención porque estamos mostrando el llanto de un niño. Es responsabilidad del padre o de la madre, más que todo de la madre, porque el padre está acá, adelante, pero su mamá debe estar allá con sus hijos, sentado en controlando con ellos. Y si hay un llanto fuerte, bueno, saca un momento, cálmelo y luego vuelve a entrar. Eso debemos hacer. Eso debemos hacer. Recuerdo que aquel hermano con 4 o 5 muchachos se sentaban delante de la cena del Señor, y pequeños. Pero después que terminaba la cena, tenía el culto de estudio, o sea, sus hijos, sus niños, pero me llevaba a ellos allá atrás, controlaban. Y el hermano, aquí delante, si tenía la responsabilidad de enseñar un estudio, que sea, estaba delante, el hermano, ocupado en lo que debe estar. Su madre o los niños en los que debe estar. Eso debe ser así. Esa es parte de la gentileza, parte de la cortesía, creyente para los demás, para los de afuera. De manera, hermano, que ojalá que Dios mediante el Señor nos ayude a tomar en cuenta todas estas referencias que hemos leído con respecto a las relaciones con nuestros propios hermanos.